paulatinamente, en forma imperceptible, como un barco que navega lento por el río, se ha transformado el paisaje desde una vida de eternos rigores, deberes, obligaciones y sacrificios a una vida facilista de placeres, goce y alegría permanente y casi obligada. A simple vista, sobre todo si uno viene de otro planeta, este paisaje sería mucho mejor que el anterior. Veamos. En la generación de nuestros abuelos y sobre todo bisabuelos, prevalecía el valor del sacrificio, la lealtad y el deber, sobre todo el compromiso con la familia. Esto tiene mucho sentido si revisamos la historia. Nuestros países americanos en general nacieron pobres porque eran esquilmados por potencias europeas, aunque poseían gran potencial de riqueza, sobre todo en el campo minero, turístico y agrícola. Aun cuando se perteneciera a un estrato social acomodado, las reglas del deber y el sacrificio imperaban, pues había que surgir y rascarse con sus propias uñas. Un inmigrante recién llegado de Europa o Medio Oriente, sin un peso en los bolsillos, no era recibido por un funcionario estatal que le ofrecía albergue, bonos y subsidios. Olvídese que le iba a ofrecer una casa. Solo el posible apoyo familiar, casi siempre un tío o hermano había llegado antes, posibilitaba la necesaria adaptación a esta extraña sociedad. Por tanto, la lealtad con la familia y el cumplimiento de compromisos era regla sagrada. Desde luego, no todos se hicieron la América, pero nadie se murió de hambre. Sí es posible decir que las familias de inmigrantes en general elevaron su posición económica y social respecto a su situación en el país natal. Quiere decir que muchos venían huyendo de la más espantosa miseria o de las más terribles guerras. Podemos ver en Chile, por ejemplo, que grandes negocios e industrias, algunas hoy desaparecidas, fueron obras de este linaje de inmigrantes. Yarur, Sumar, Irmas, Calaf, Banco de Crédito de Inversiones, Maygas, Help, ITES, Falabella, Jumbo, Rosen, Macay, Los Gobelinos, Casa García, Preunic, Scorpios, Haddad y un largo etcétera. De sus descendientes, la lista de científicos, profesionales, religiosos, militares, investigadores, literatos, poetas, artistas, políticos y creadores simplemente es impresionante. Me refiero al linaje de inmigrantes post-república, ya que todos somos descendientes de inmigrantes. Expresamente estoy dejando fuera de este comentario las inmigraciones del siglo XIX. También podemos ver que varios presidentes son descendientes de inmigrantes de ese linaje del siglo XX. Ibáñez, Alessandri, Frei, Allende, Pinochet, Bachelet, Elwin. Cuando era pequeño, se me enfatizaba el valor de la constancia, de terminar la tarea iniciada, de cumplir con el deber. Se me insistía en el valor de la lealtad, en el cumplimiento de la promesa. Y quizás se exageraba bastante en que las cosas se debían hacer con sacrificio. En ese mundo crecí y, aunque comprendiendo que las sociedades son dinámicas, con esos valores eduqué a mis hijos, aunque dándole más importancia respecto a mi enseñanza en el disfrute de la vida y no exagerar en el sacrificio. No siempre tales reglas, sin embargo, resultaban, y como señala Lao Tse,
Mientras más moral, más inmoralidad. Pues si pones muy alta la vara, no todos la saltan. No vengo con el falso axioma de que todo tiempo pasado fue mejor. Hubo gente, y lo vi en mi propia familia, que faltó a la lealtad y no cumplió compromisos, y eso trajo dolor, desunión y tristeza. Desde luego también, y dentro de ese contexto histórico, hubo abusos, sobre todo con la esposa, la que por su escasa educación o por sumisión ancestral debía aceptar humillaciones y hasta violencia, en todos los niveles sociales. No era ese un mundo idílico. Solo deseo rescatar que en nuestra especie los valores de constancia, lealtad y compromiso han sido esenciales para nuestra evolución. Y por tanto, cuando no existen, involucionamos. Como dice el adagio, la fortuna del abuelo la mala administra el hijo, le despilfarra el nieto. El bisabuelo sabía el valor de las cosas. Sobre ese mundo externo existía el invisible mundo de la constancia, de la lealtad y del compromiso. Y por ello su vida tenía un sentido. Era feliz con lo logrado y se enorgullecía de su familia. Desde ese polo de realidad, desde ese mundo valórico, el barco del devenir, casi a la deriva a veces, nos fue llevando al nuevo paisaje de la vida liviana, de la falta de constancia, de la ansiedad por el placer constante, del no saber esperar, del descompromiso, de la lealtad por interés y a veces hasta la burla a los valores de los antepasados y el repudio de los conceptos de pareja y familia. ¿Qué decir del respeto por la vida o por los bienes ajenos? Valores olvidados por un sector de la sociedad y alcanzados hasta a la propia clase legislativa, ejecutiva y judicial, pasando por la élite militar, policial, empresarial y clerical. ¿Y cómo estamos? Aun cuando he insistido que no era aquel un mundo ideal, no se les olvide, existía un sustrato que le daba sentido a todo. Un mundo que también valoraba la fe, aunque más bien formal, porque quizás era un mundo de ritos y tradiciones religiosas, pero al parecer se veía como necesario. Faltaba mucho para enterarse de la pedofilia. Si no se podía comprar algo, pues no se compraba. Se esperaba a tener el dinero. Incluso la gente de escasos recursos valoraba lo poco que tenía, privilegiaba la buena nutrición y el valor de la educación. Se insistía mucho en la herencia de la educación. Y esa misma gente de bajos recursos no era obesa y se drogaba como reacción de la sociedad explotadora. Aunque sí, el nivel de alcoholismo era alto. Les dije que no era un mundo idílico. Los goces y placeres, dejando de lado las casas de tolerancia que abundaban, eran casi infantiles con los que vemos ahora. El circo, el cine, el té o el helado en un lugar de moda, el paseo a la playa, andar en tren, escuchar música, las comedias radiales, las quintas de recreo, el almuerzo familiar, los balones, eran los eventos clásicos. En mi casa se jugaba ludo, dominó, pirinola y naipe español. También escuchábamos música y de adolescentes íbamos, por supuesto, a fiestas y a discotecas. Aparte de las visitas familiares, paseábamos en tren. Nuestro preferido era el tren militar del Cajón del Maipo. Y el paseo estándar, o sea, cuando no había dinero, era simplemente andar en micro. Desde luego, había gran placer en el leer. Uno subía a una micro, a un bus, y 3/4 de los pasajeros estaban leyendo algo. Y de pronto, el barco del devenir nos llevó a este paisaje de ansiedad, de quejarse por todo, de adicción por comprar, de compromisos
condicionados de desvalorización de la constancia, de cuestionamientos apocalípticos, de desprecio de la historia, de ambiciones desmedidas, de negación del sacrificio, de placeres fáciles, de la droga, del comer compulsivo, del incumplimiento de promesas, del desprecio de la lectura de más de 3 párrafos, de narcisismo desatado, de fanatismo y hasta de odio. Y como consecuencia directa, desilusión constante, depresión, nihilismo y hastío de la vida. Y a falta de aquella fe formal de la misa del domingo, de la primera comunión, ante el descrédito de las iglesias, hoy se ha elevado a los altares a los santos políticos, deportivos o musicales, y se le rinde pleitesía religiosa a tal o cual ideología política, tan carente de fundamentos y tan vacía como los ritos de antaño. Ya no importan las propuestas, solo importan las protestas. No existen ahora, salvo excepciones, sustratos valóricos sólidos que le den sentido a las cosas. Un cúmulo de desaciertos de la anterior generación, más la irrupción de una forma liviana de ver la vida, más la irrupción de Internet, sumado a la falta de rigor en la crianza de los hijos, el no ponerles límites a sus expectativas y la sobreprotección para que no pasen las penurias que yo pasé, nos ha llevado a este punto de caos, hastío, placer fácil, arrogancias, protestas, destrucción y falsa superioridad moral. ¿Qué duda cabe que cuando las cosas no cuestan, no se valoran? ¿Qué duda cabe que en un mundo inmediatista lo perenne no tiene sentido? ¿Qué duda cabe que en un mundo de placeres crecientes no se encuentra finalmente el auténtico placer? ¿Qué duda cabe que en un mundo de altísimas expectativas la frustración está a la vuelta de la esquina? ¿Qué duda cabe que en un mundo de derechos no se consideran, ni se valoran, ni se practican los deberes? ¿Qué duda cabe que el valor de la vida y de estar vivo se minimiza ante tanta ilusión y tanta arrogancia? Si es que a este cúmulo de desaciertos se le puede llamar vida. Como ven, no he levantado un monumento al pasado, pero sí intento rescatar cuestiones esenciales que pueden ser trasladadas al presente. Pues entre tanta crítica al pasado, justificada muchas veces, las nuevas generaciones han echado por la borda la clave de una vida armónica, tranquila y pacífica. Los sagrados valores de la constancia, la lealtad, el cumplimiento del deber, el respeto a la palabra empeñada, el rigor en el trabajo, el autocuidado y el cuidado de la familia. La hora del rescate ha llegado. Rescatemos estos valores perennes antes de que se nos hunda el barco. La buena noticia, o quizás esperanza legítima, es que seguramente de este caos surgirán voces críticas y lúcidas que rectifiquen el rumbo, hagan la síntesis y surja un mundo mejor. Yo, como miembro de la generación bisagra, mirando literariamente a mis abuelos a la izquierda y mirando en forma real a mis nietos a la derecha, no sé si lo veré.